Amén. Dios bendiga su palabra en el día de hoy y que Dios nos dé la gracia para que hoy podamos recibir la palabra que se va a cumplir en nuestras vidas en esta semana. Ahora lo difícil será predicar sin traductor. Vamos a tener la lectura en el libro de los Hechos. Tenemos el boletín y en el boletín tenemos los tres textos que vamos a leer. Los tres se encuentran en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, en el capítulo 23 y en el capítulo 27. Son un versículo cada uno, o sea que lo podemos leer juntos. Hechos 19, vamos a leer primero el Hechos 19, versículo 21, que nos dice así. Si lo tenéis conmigo, lo podéis leer conmigo. Dice así la palabra. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. 23:11, lo leemos juntos también, dice así la palabra. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. 27-24, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. Son tres textos que hemos mencionado y leído muchas veces, pero que no por eso pierde su vigor y su fuerza, ¿verdad? Es una palabra que tiene mucha fuerza. Nos dice y nos habla que podemos tener quizás muchos problemas. Nos habla incluso que podemos tener muchos temores. Y hoy en nuestra vida, y compartía antes, hoy en día, que el 50% de esos temores normalmente suelen ser malentendidos que tenemos. Preocupaciones que no deberíamos de tener, pero que las tenemos. El 50% decíamos. El 40% son problemas que se solucionan solos, sin que hagamos nada. Por sí mismo se solucionan. Pero el 10% sí son verdaderos problemas. Sí son verdaderos problemas que tenemos que ver o tenemos que obtener una gran respuesta de parte de Dios. Son un 10% que son problemas, pero que son problemas y siempre hay un para que nosotros recibamos la gran respuesta que Dios tiene para nosotros. Así hemos visto antes en el mensaje para los obreros con Moisés. Pero aquí vemos también cómo Israel, que fue grandemente bendecida por Dios, vemos cómo el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, también tuvo que experimentar grandes desastres. Y a veces hemos hablado de esos 7 grandes desastres o situaciones que el pueblo de Israel tuvo que acontecer. ¿Por qué? Porque en momentos de la historia no conocían el Evangelio, lo perdieron y no se podían imaginar que estas cosas les podía pasar. Hay muchos creyentes, y es verdad que a veces pasan por circunstancias, por dificultades, y hay veces que no podemos entender, hay veces que nos cuesta trabajo comprender, ¿verdad? Porque si somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, ¿cómo es posible que pasemos por situaciones difíciles? Y hay veces que no lo podemos ver, pero lo que tengo que ver es que nosotros somos personas, somos creyentes, que estamos dentro del pacto de Cristo. ¿Amén? Entonces, ¿qué ocurre? En medio de esas dificultades, yo tengo que tomar ejemplos de la palabra. Y yo tengo que preguntarme, ¿cómo es que José no tembló? ¿Cómo José, pasando por dificultades y por adversidades, no tembló? ¿Podemos decir a veces que José tenía una buena fe? ¿Tenía una fe grande? No creo que sea eso. Simplemente creo que José sabía muy bien una cosa. José sabía muy bien cuál era su futuro. Lo había escuchado. Él había recibido sueños. Si nosotros conocemos nuestro futuro, entonces ¿por qué preocuparnos? Los estudiantes se preocupan mucho. Porque ¿qué va a pasar cuando terminen la carrera? Según están las circunstancias, el paro, el trabajo y tal, se preocupan mucho. ¿Pero por qué te preocupas? Si Dios ya te ha dicho de tu futuro, si Dios te ha mostrado el futuro, tú no tienes que preocuparte por nada. Si conocemos esto, no tenemos de preocuparnos absolutamente por nada, porque sabemos muy bien a dónde vamos. Pero por no saberlo, es que la gente tiembla. Por no saber su futuro, es que la gente tiene miedo. Por no conocer qué va a pasar, es que la gente acude a los brujos, acude a los adivinos, llama por teléfono a estas personas, a estos brujos que por la noche salen
Y si están ahí es porque alguien les llamará, no van a estar pagando porque sí, ¿verdad? Ese tiempo en televisión. Hay gente que tiemblan, tienen miedo, tienen inseguridad, sufren por no saber el futuro. Y por no saber el futuro, qué les espera, qué les va a deparar, están sufriendo continuamente. ¿Y qué es lo que ocurre en este caso? Que Satanás, igual que atacó a Job, en los puntos que él temía, Satanás ataca donde más nosotros también tememos. Entonces, temor siempre es un medio por el cual Satanás ataca al hombre. No olvidemos que el temor y el miedo nació con Génesis 3. ¿Dónde aparece la primera expresión de miedo? ¿Os acordáis? ¿Dónde aparece la primera vez que se menciona el miedo y el temor? Adán, ¿dónde estás? Y dice que Adán tenía miedo. ¿Quién te enseñó? ¿Por qué tienes miedo? ¿Quién te enseñó el miedo? Antes no había tenido miedo, nunca había tenido necesidad de tener miedo. Pero a partir del pecado original entra el miedo, y el miedo es por donde Satanás también nos ataca a nosotros. Por eso primera de Pedro 5, 7 al 8 dice que debemos de dejar todas nuestras preocupaciones al Señor, que dejemos todas nuestras angustias en Él. ¿Por qué? Porque el diablo anda como el león rugiente buscando a quién devorar. ¿A quién? A aquellos que tienen inseguridad, aquellos que tienen miedo, de aquellos donde más tememos es donde más Satanás nos ataca. Y Job le pasó esto. Lo que temía me aconteció. Hermano, ¿por qué? Estás dando la pista al diablo, estás abriéndole la puerta, le estás mostrando cuál es tu punto débil, cuál es tu flaco por donde Satanás va a atacarte. Es tu talón de Aquiles. Y tú se lo estás mostrando. Ahí viene el miedo. Pues, ¿es ahí donde vas a tener miedo? Ahí es donde te voy a tocar. Es sencillo, es así la palabra del Señor. Nos va a atacar en los puntos que tememos. Ahora, ¿cómo solucionarnos? Es fácil. Si conocemos el futuro, no tenemos por qué tener temor. Dios llamó a David. ¿Cuándo? Cuando era un simple pastor de ovejas, para decirle que iba a ser rey. Le estaba mostrando el futuro. Le estaba diciendo lo que iba a pasar. David, tú ahora mismo estás cuidando ovejas, pero va a haber un momento, va a haber un tiempo donde tú vas a ser el rey de todo Israel. Y no un rey cualquiera, vas a ser el rey más importante de Israel. Samuel incluso le habló muchas cosas, le dijo muchas cosas que iban a ocurrir. Por eso David no tenía miedo. Por eso, aunque Saúl se levantó para matarle, él sabía que iba a ser rey. No pasa nada, no importa que me ataquen, no importa que se levanten en mi contra, no importa que incluso el propio rey quiera matarme. Por eso tampoco cuando tuvo la ocasión de matar al rey, dijo, ¿para qué lo voy a matar yo? Si Dios me va a dar el reino en la mano, no tengo que levantar mi espada, no tengo que levantar mi mano. Esto es evangelio. Cuando yo entiendo el futuro, cuando yo entiendo la palabra que Dios me ha dado, entonces no tengo por qué preocuparme, no tengo por qué temer, pero tampoco tengo que mover nada, porque Dios proveerá, porque Dios obrará, porque Dios peleará la batalla por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos los hijos de Dios que estamos dentro del pacto. Y si estamos dentro del pacto, Dios obrará. Así lo entendió también la iglesia primitiva, que en medio de la persecución y en medio del problema, la iglesia primitiva tampoco tembló, tampoco tuvo temor. ¿Por qué? Porque Jesús les había llevado al monte de los olivos diciéndoles lo que iba a suceder. Y estuvo 40 días con ellos mostrándoles. Y les estuvo diciendo, vosotros tendréis victoria. De esta manera, no os preocupéis. Por eso no tenéis que temblar. Por eso no tenéis de qué preocuparos. Durante 40 días se lo explicó. Les dijo lo que iba a ocurrir con Israel. No os preocupéis. De aquí a poco tiempo Israel va a ser destruido. El templo va a ser aniquilado. Pero no os preocupéis, porque vais a conquistar Roma. Sabía lo que iba a pasar. Te lo estuvo enseñando. Ellos lo sabían. Por eso no tenían miedo, por eso Jesús les dijo, tenéis que ir a evangelizar, tenéis que ir a ser testigos hasta lo último de la tierra. No tenéis por qué temer, porque yo estaré con vosotros. Esto es lo que hoy debemos de descubrir nosotros también. Yo tengo que descubrir mi futuro, sabiendo que Él está conmigo, sabiendo que Él nos está revelando qué hay por delante. Y yo tengo que ver cómo las personas del mundo se preocupan tanto por el futuro, sin saber que Dios lo controla todo. Y hay muchos creyentes que aun sabiendo que Dios lo controla todo, las personas tienen temor, las personas tienen miedo, las personas tienen inseguridades. Pero Dios lo controla. Por eso los versículos de hoy son tan importantes.
Convencer a alguien con incredulidad es muy difícil. Las personas que conocen el futuro, cuando viene un problema, pueden discernir las respuestas rápidamente. Pero una persona que no entiende el Evangelio va a estar sufriendo mucho. Cuando se bloquea el camino por el que vamos, si tú sabes hacia dónde vas, si tú conoces el futuro sabiendo cuál es la dirección que Dios te ha marcado, y hoy lo decíamos en los obreros, si yo conozco mi destino, si yo sé hacia dónde voy, no importa lo que ocurra en la carretera, pero yo sé cuál es mi destino. Y les ponía el ejemplo, tenemos la A42. ¿A dónde va la A42? Madrid-Toledo, ¿verdad? Entonces, si yo cojo la A42, ¿a dónde voy a llegar? A Toledo. ¿Por qué? Porque es la carretera que va a Toledo. No importa, yo sé hacia dónde voy. Pero estoy muy lejos todavía, no importa que esté lejos. Pero sé cuál es el camino, sé cuál es la dirección. Yo sé hacia dónde Dios me ha mandado. Me ha dicho, coge la A42. Entonces, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Coger la A42. Pero hay mucho atasco, hay muchos coches. No importa. Significa que vamos a tardar un poquito más. Pero vamos a llegar a nuestro destino porque Dios nos lo ha revelado y nos ha dado la dirección correcta. Por eso yo no puedo dejar de confiar. Por eso yo tengo que simplemente dejar de temer, seguir la dirección. Señor, yo sé cuál es el futuro. Tenemos la seguridad de que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Es fácil. Cuando esto ocurre, es fácil hacerlo. Es sencillo, es fácil. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo quiero dejar 3 cosas en la mente vuestra. Una es que tenemos que comprender el Evangelio y orar. Entender el Evangelio, disfrutar del Evangelio. Conocer y disfrutarlo, aunque sea un poco. Porque si nosotros conocemos el Evangelio, si lo comprendemos y oramos, aunque sea un poco, podremos también nosotros disfrutar de nuestro futuro. Lo podremos disfrutar. Dios nos dio el Evangelio. Por eso tenemos que entenderlo bien. Es lo que Dios me ha dado. Y yo tengo que comprenderlo bien. Y entonces, cuando yo lo comprenda, voy a poder analizar, ver y comprender nuestro futuro. Hay muchos pastores que no entienden esto. Hay incluso muchos pastores que hablan mucho del ecumenismo. Conozco pastores que no creen en el nacimiento virginal de Jesús, inclusive que la Virgen concibiera. Dudan de todo este tipo de cosas, pero si nosotros comprendemos el Evangelio y oramos un poquito, nosotros vamos a entender cuál es el futuro. Vamos a entender por qué ocurren las cosas que nos ocurren. Y esto es lo que dice en el libro de los Hechos. La iglesia primitiva y en la vida de Pablo, entender el Evangelio es lo importante. Ahora, para entender el Evangelio, ¿qué significa? La palabra Cristo. Y hay muchas veces que preguntamos esto. No sé lo que es Cristo. A una persona hace no mucho tiempo se le habló del Evangelio y la persona, no, yo soy creyente, pero yo soy un creyente de hace ya muchos años. O sea, creyente de hace 30 años, porque nací en la iglesia. Y cuando tú conoces de Jesús, sí, yo conozco de Jesús, yo conozco la Biblia, yo he ido a la iglesia, yo conozco esto, lo otro. Y se le preguntó, ¿entonces sabe lo que significa Cristo? No. Después de tantos años, no sabemos el nombre de Cristo. Por lo tanto, tampoco sé que ante este nombre Satanás tiembla. Por eso Satanás, una de las obras más importantes que hace, es que no podamos conocer el significado de Cristo. Que sí que es verdad que conocemos mucho la historia de Jesús, pero nos falta entender que este es el nombre por el cual tiembla y toda rodilla se ha de doblegar delante de este nombre, que es el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que significa Cristo? Que es el verdadero rey que destruyó toda la autoridad de Satanás. Que Cristo es el verdadero profeta que cambió nuestro destino. Que Cristo es el verdadero sacerdote que paró las maldiciones de toda la humanidad, incluido a mí mismo. Es por eso y por este nombre que yo no tengo que temer nada. Porque es el nombre que es sobre todo nombre. Debemos de tener verdadero valor, porque Dios nos ha dado este nombre. No es porque nosotros seamos valiosos, porque sí, sino porque Dios nos ha dado el secreto del nombre de Cristo a nosotros. Por eso tenemos que no equivocarnos. Y si yo caigo en el temor, me estaré equivocando. Si yo caigo en el temor, significa que no estoy entendiendo realmente el nombre de Cristo. Y si yo caigo en el temor, las cosas no van a funcionar. Porque Satanás sabe muy bien esto. Porque Satanás sabe muy bien si tú has entendido a Cristo o no. A nosotros y entre nosotros a veces podemos incluso engañarnos, quizás con buen corazón. Y nosotros decimos, no, yo entiendo muy bien de Cristo.
Yo entiendo muy bien y experimento muy bien a Cristo, y podemos decirlo. Ah, Jesús es Cristo, lo decimos muchas veces. Pero yo tengo que experimentar a Cristo. Yo tengo que tener esa experiencia de Cristo en mi vida, porque si no, Satanás lo sabe. Satanás sabe si tú conoces a Cristo simplemente de oídas, o porque lo has leído, porque te lo han enseñado, o porque lo has experimentado. Y las tres maneras es diferente. Yo tengo que experimentar del Evangelio. Hoy yo compartía, y la semana que viene compartiré a los obreros de arriba de la escuela dominical. Moisés tenía muchos problemas, muchas dificultades. Y yo les decía, fijaros todas las dificultades que Moisés tuvo que pasar al principio de su vida. Y en ninguna de ellas vemos la voz de Dios. Ninguna de ellas vemos cómo Dios se plantea el decir, pobre Moisés, cómo lo está pasando y voy a echarle una mano. Nada de esto. ¿Para qué? Para que él pudiera entender el Evangelio, para que él pudiera entender la importancia del sacrificio, de la sangre, y de dar el culto en el desierto, saliendo al desierto a dar culto a Dios. A veces nosotros también, Dios permite que pasemos por circunstancias para que nos demos cuenta de que no es solamente una teoría, que no es solamente una teología, sino que yo tengo que experimentar el nombre de Cristo en mi vida y tener las evidencias, saber que realmente mi Salvador es el Rey que venció a Satanás y que Satanás vencido está en el nombre de Jesucristo. Y hay veces que los creyentes le damos demasiada autoridad y poder a Satanás, cuando a quien hay que dársela es el nombre de Jesucristo. Donde yo tengo que tener la relevancia del nombre de Jesucristo en mi vida, que Jesús solucionó todo problema en la cruz, resucitando de entre los muertos, dice la palabra. Dios le nombró Señor y Cristo. Le dio el título de Cristo. Porque hay muchos creyentes que todavía creen que Cristo es el nombre de Jesús, que es Jesucristo el nombre completo. No saben qué es la función de Jesús. Pero ahí resucitando, Dios le dio el título. Y por esa causa hemos pasado nosotros de muerte a vida. Pedro lo entendió. Pedro recibió la revelación del Padre. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, tú tienes este título que Dios te ha dado. Y a mí me lo ha revelado en ese momento puntual. Por eso necesitamos fe. Fe como una semilla de mostaza, aunque sea, que aunque siendo pequeñita, será un gran árbol. Si cae en una tierra adecuada, porque la semilla tiene vida. Como tiene vida, como la palabra, esa semilla, si cae en tierra buena, tendrá fruto 100 por 1. Si esa palabra, si esa semilla que tiene vida y la palabra es viva y eficaz, si cae en una buena tierra, aunque sea un poquito, tendrá fruto. Porque el Evangelio es vida, no es teoría, no es teología. El Evangelio es vida. Y si cae en una tierra preparada, va a ser un gran tesoro, como la perla escondida, la perla de valor de gran precio. Esta es la vida que Cristo nos lo enseñó y nos lo dijo. Por eso, si entendemos el Evangelio, podemos ver el futuro. Solamente tenemos que orar. Señor, solamente tenemos que orar. Es lo que enseñó Jesús en el Monte de los Olivos. Él lo prometió. Seréis llenos del Espíritu Santo. Por eso debemos de reunirnos sin temor, sin miedo. Las bendiciones que nos dio son muy grandes. Cuando venga sobre vosotros, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Es para los creyentes, por eso solo tenemos que orar, porque el Espíritu Santo nos hará recordar todas las cosas de Cristo. Por eso Pablo, al saber el Evangelio y entenderlo de esta manera, se dio cuenta de algo muy importante, que también nosotros tenemos que ver hoy. Tú eres un testigo que tendrás que testificar delante de reyes. Amén. Vosotros sois testigos que tendréis que testificar delante de grandes personas, si es preciso. Él tuvo esta respuesta segura, por eso no tembló, por eso no tuvo miedo en ningún momento. Y debemos descubrir esto, incluso delante de la muerte. Pablo no temió, por eso delante de la muerte nosotros tampoco tenemos que temer. El Espíritu Santo nos recordará estas cosas, como hizo con Pablo. Pablo, no te preocupes. Pero es que estoy en medio del agua, es que me voy a ahogar. Pablo, no te preocupes. Tú tienes que ir a hablar a reyes, tienes que ir delante del César. Entonces, no tenemos que preocuparnos.
Muchas veces como pastor veo que muchas personas no disfrutan de esto y sufren por el futuro, sufren por estas cosas. Y hay veces que veo a creyentes que viven al nivel del mundo, como una gente del mundo, con ese nivel. Por eso fracasan, por eso no les funcionan las cosas. Nosotros no podemos vivir al mismo nivel que el mundo, somos salvos. Tenemos un gran futuro por delante. Tenemos que ir a hablar a reyes que están delante. Hemos sido elegidos y escogidos para estar delante de reyes. No tenemos que temer nada. Simplemente tenemos que orar, no temer. Porque si comprendemos un poquito el Evangelio, y si ahora también comprendemos un poquito el evangelismo, y podemos orar, podremos entender el futuro de este mundo en el cual estamos. Pero tengo que entender un poquito el evangelismo. Y para eso los líderes, los obreros, tienen que disfrutar de esta bendición. Pablo dijo que le era necesario ir a Roma. Me es necesario ir a Roma. Y las hijas de Felipe, ¿qué le dijeron? No vayas, que si vas te van a matar. No vayas. Estas hijas de Felipe, que eran profetisas, no vayas que vas a tener problemas. Pero Pablo, ¿qué le dijo? Es necesario. No es que a mí me guste, no es que yo quiera, es que es necesario que yo vaya. Tengo que ir a Roma, no importa que me juegue la vida. Es que es algo necesario, absoluto, que no puedo dejar de hacer. Él pudo ver este plan absoluto. Esta es la vida de fe. A veces en el trabajo es difícil, en los estudios a veces es difícil, a veces vienen circunstancias complicadas, pero nosotros si podemos ver el futuro, podremos salvar a esas personas también, porque Dios está con nosotros siempre. No podemos dejar de engañarnos. Yo tengo que ver las circunstancias y tengo que entender esta palabra de evangelismo también. Por eso José, que estaba bien en la cárcel, no tenía problemas, tengo que ir a la cárcel, voy a la cárcel. ¿Para qué? Para hablarles del futuro a los políticos que estaban en la cárcel, al copero y al panadero. Que eran grandes políticos, eran personas de mucha influencia dentro del régimen del faraón. Dios va allí y entiende que José va allí para mostrarles su futuro, para leerles el futuro. No temió al faraón tampoco cuando tuvo que enfrentarse a él, decirle lo que iba a pasar. No le importó, él sabía lo que iba a acontecer. Esta es la bendición que podremos disfrutar si entendemos el evangelismo y oramos un poco. Podremos ver estas cosas. No te preocupes, van a venir 7 años de bonanza, luego vendrán 7 años difíciles, de estrecheces y de problemas. Pero no te preocupes, para eso están los 7 años. Le estaba diciendo lo que iba a acontecer. Por eso no temió en absoluto. Veremos el futuro donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Si perdemos esta bendición es algo grave. Si la perdemos como iglesia, vendrán problemas. Por eso en las iglesias tantas veces hay tantas peleas, hay tantas luchas, hay tantos conflictos dentro de la iglesia. No ven el futuro, no ven lo que está por venir, porque no han entendido evangelio y en muchos casos no entienden qué es el evangelismo. Que hoy en esta semana, os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos comprender qué es el evangelismo y que podamos orar y que podamos cambiar el futuro del mundo en el cual estamos. Ahora que estamos en medio de elecciones políticas para cambiar aparentemente, y si os dais cuenta, ¿cuántos partidos políticos hablan de cambio? ¿Verdad? Cambio. ¿Cambiar a qué? ¿Cambiar a qué? Pero no saben el futuro y están con las encuestas. ¿A quién votar? ¿A quién no votar? Las encuestas del CIS, las encuestas de tal, las encuestas de cuál. Da igual. Yo sé cuál es el futuro. Van a fracasar. Porque no tienen evangelio. Por eso nosotros tenemos que comprender bien correctamente para qué estamos. Y tenemos que comprender las misiones. Se nos olvida a veces predicar sobre las misiones. Tenemos que orar por las misiones porque podremos ver el futuro de esta época a través de las misiones. Pablo lo entendió y me decía, me será necesario ver también a Roma. Dios le dijo, ten ánimo, no te preocupes. Y cuando iba camino vino una tormenta y Dios le habló y tuvo una respuesta absoluta. Es así como podemos ver el futuro. Si lo entendemos, podremos ver esta época, podremos ver el futuro y podremos ver cómo cambiarlo. Y seremos como José,
que lo experimentó en su vida, porque José tuvo el pacto de Génesis 3:15, él sabía esta palabra, y él sabía que no iba como esclavo, él iba a salvar Egipto, él iba a salvar toda una época, él no iba a la cárcel, sino a salvar a los políticos para cambiar esa época. Tenemos esta bendición absoluta, que cualquiera lo puede hacer, que no todo el mundo va a poder hacer esta bendición si no lo entiende y no lo ve. Y aunque todos le insultaban, Noé construyó un arca y se reían de él, no importa. Él estaba viendo la época en la que estaba. Estamos en la época de Nefilín, es la época de los gigantes, es una época de destrucción y de muerte. Pudo ver esa época, pero vivían tranquilos, porque sabían que en ese arca había salvación. Noé sabía esa verdad, él sabía esta palabra. No importa lo que te digan, no importa lo que haga la gente, construye tu arca. Cambia esta época a través de las misiones. Sé como Isaías, que mártir murió con esa palabra, pero Isaías cumplió, hasta el día de hoy se han cumplido todas y cada una de las profecías que Isaías dio. Isaías, que fue el primero que nos dio la palabra de remanentes. Isaías, que fue el primero en darnos la palabra de Emmanuel, el Dios que está con nosotros. Dios le mostró estas dos palabras, que él no pudo ver, pero él entendió y él dio esta palabra, el Emmanuel que vendrá, que nacerá de una virgen. Yo no lo estoy viendo, pero sé que va a ocurrir. Y cambió toda una época. Tenemos que ser como estos hombres, como Pedro cuando confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y le mostró su época. Tenemos que ver y entender esto. Tenemos que comprender evangelio, evangelismo y misiones. Orar un poquito por ello. Y Dios cambiará y nos mostrará el futuro. Al aferrarse a este pacto, cuando los israelitas se aferraban a esta palabra, cuando el pueblo de Dios se aferró a este pacto que Dios le dio, el Jordán se abrió. El río se paró. Jericó se derrumbó. El sol y la luna se pararon. Porque ellos sabían el futuro. Sabían lo que había detrás de todo esto. No podemos ni calcular cómo Dios, que está con nosotros, va a obrar. Cómo Dios está obrando. Y nosotros tememos, pero Él abre camino en el mar y fuentes en el desierto para nosotros. Él lo hace, sí o sí. Esto ocurrió y ocurrirá, porque son las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Y os doy una conclusión importante, que mucha gente no cree, pero que tenemos que tomar. Hechos 1:11 nos dice que al lado de los discípulos había dos hombres vestidos de blanco. Dice la palabra que Dios envía a sus ángeles para ayudarnos y para protegernos. ¿Qué hacéis mirando al cielo?, le dijo a esos dos ángeles. No hace falta que miréis. Así como lo habéis visto ascender, descenderá un día. Bajar al valle, bajar. Nosotros vamos con vosotros. Dios envía a sus ángeles siempre alrededor nuestro. Hechos 12, Pedro estaba en la cárcel, pero Dios lo libró a través de un ángel. Dios envía a sus ángeles siempre a nuestro alrededor. No pasa nada, no hay problema. Que se levantarán adversarios, sí es cierto. Estando Pedro en la cárcel, Herodes, que les perseguía y echaba a la cárcel a sus hombres de Dios, murió de una muerte sorprendente, horrible. Cuando alguien intenta bloquear el evangelio, fracasa, perece, siempre. Nada puede detener el evangelio. Nada puede detener a un hombre de Dios que ha tomado la palabra y no tiembla ante nada, porque Dios envía a sus ángeles. No importa lo que ocurra. Hechos 27 y 24, un texto que hemos leído, en medio de la tormenta, Dios envió a su ángel a Pablo, que estaba orando. Pablo, tranquilo, es necesario que comparezcas ante César. Dios envía un ángel que le da la palabra, que le recuerda la palabra. ¿No te han dicho, tú no fuiste llamado? Capítulo de Hechos 9, del 15 al 16, que hemos leído al principio. ¿Tú no has sido llamado para hablar a reyes y a príncipes? Sí. ¿Has hablado todavía con alguno de ellos? No. Entonces no puedes morir. Tranquilo, no tiembles. No puedes morir. Tienes primero que hablar delante de César. Es lo que la palabra de Dios te ha dicho. Es para lo cual has sido llamado. Es para lo cual has sido escogido en esta época. Entonces no puedes fallar, no puedes perecer entonces.
¡Ay, es que me muero! Tranquilo, no te vas a morir. Es que tengo una enfermedad muy grave. Tranquilo, no te vas a morir. Hasta que no se cumpla la palabra que Dios te ha dado. Tú no te puedes morir. Hasta que no se cumpla el plan y el propósito por el cual hemos sido llamados. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que entendamos este plan por el cual hemos sido llamados. Si entendemos el Evangelio y el evangelismo y podemos orar, Dios nos mostrará el futuro, lo veremos. Será claro, nítido para nosotros. Si podemos entender las misiones y oramos, veremos el futuro de esta época. Entonces no habrá de qué preocuparse. No tenemos de qué preocuparnos. El ángel del Señor se apareció, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. En esta nueva época, todos los problemas no podrán vencernos. En esta nueva época, ninguna dificultad podrá parar el Evangelio. Y podrán levantarse adversarios, y podrán levantarse circunstancias, errores, 40.000 cosas. Pero si nos aferramos al Evangelio, si disfrutamos de él, nada nos podrá parar, pues Dios está con nosotros todos los días. Porque Él ha enviado a su Espíritu, el gran Consolador, para que en este nuevo comienzo podamos disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y habrá veces en que no entendamos, y habrá veces que no comprendamos, y podrá ser que no veremos en el tiempo presente por qué yo hoy estoy pasando esto. Pero cuando yo levante la cabeza y vea el futuro que Dios tiene preparado, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Si yo pudiera levantar la cabeza y pudiera ver lo que Dios tiene preparado de aquí a 5, a 10 años, ahora entiendo por qué estoy pasando estas cosas. Por eso Dios nos deja su palabra. Por eso Dios nos deja la vida de Moisés, la vida de Abraham, la vida de José, la vida de Pedro, de Pablo, para que podamos ver que al igual que Dios estuvo con ellos y todo preparado para su futuro, si pudiéramos verlo, también nosotros estaríamos tranquilos y no estaríamos movidos. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que nada ni nadie os mueva. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que, abrazando y orando por el Evangelio, el evangelismo, las misiones, podéis ver el futuro y podáis tener las respuestas preparadas que Dios tiene para cada uno de vosotros. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.